Muy bien, vamos a continuar nuestras clases. Este día tenemos dos temas. Todos los temas son muy importantes, pero este especialmente. El primer tema es Cristo, Hijo de Dios. Y el segundo es verdadero Dios y verdadero hombre, muy relacionados. Todos los temas están íntimamente relacionados porque estamos hablando de Jesús, de Cristo Jesús. Entonces, recordando un poco las palabras Mesías e Hijo de Dios en el Antiguo Testamento tenían un significado diferente. Israel vivió siempre a la espera de la llegada del Mesías, pero el Mesías en el lenguaje de la Antigua Alianza, en la tradición de la Antigua Alianza, Mesías era el rey, también se le llamaba Hijo de Dios. Entonces no se trataba del hijo engendrado por Dios, sino de alguien a quien Dios elegía para una misión, y además era ungido con aceite, no como Jesús, ungido con el Espíritu Santo. Y también el pueblo de Israel se le llamaba hijo de Dios. Cuando los israelitas va Moisés a sacarlos de Egipto, el mensaje que le da el Señor a Moisés para que le diga a Faraón es precisamente de que deje salir a sus hijos, a su hijo, su pueblo elegido, Israel. Entonces ahí, con Jesús, tenemos que aclarar un poco más esto de Hijo de Dios. Ustedes recuerdan que Jesús no quería nombrarse el mismo Hijo de Dios, lo evitó bastante, igual que Mesías, porque había cierta confusión en la interpretación de esto. Ahora con Jesús viene una nueva realidad. Él trae algo nuevo. Hemos comenzado una nueva etapa. Es otra etapa del plan de salvación. Es la plenitud de los tiempos. Ha llegado el Mesías, el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Ya recordamos que en la carta a los Hebreos dice que de muchas maneras habló Dios, pero que ahora en la plenitud de los tiempos ha hablado por medio de su Hijo. Y esto es lo que estamos ahora, en este momento estamos ahora. Entonces vamos a ver aquí a Jesús como Hijo de Dios y nos vamos a referir sobre todo a su relación con el Padre. Por eso es el Hijo de Dios. Él tiene una relación filial. Filial se le llama la relación padre-hijo. Es una relación exclusiva. Es una relación muy íntima, muy cercana, de mucha confianza, como de un niño con un padre. Dice Jesús, todo me ha sido entregado por mi Padre. Y también ustedes recuerdan que Jesús usa la palabra Abba, Padre, para decir, según la traducción, es como decirle íntimamente papito, papá. Es algo muy cercano, algo muy íntimo, de una gran confianza. Entonces, esta relación nos está hablando de una cercanía muy grande, una cercanía exclusiva. Y sobre todo nos está hablando de una total entrega a la voluntad del Padre. Vamos a revisar un par de versículos en el Evangelio de San Marcos, si me hacen favor. Vamos a ver Marcos 14:36. Vamos a ilustrar esto que yo les decía con este pasaje tan hermoso de la relación de Jesús con su Padre. ¿Alguien lo tiene por ahí?
Marcos, perdón, 14:36. Estamos en el momento de la agonía de Jesús en el huerto, un momento de gran aflicción, un momento de prueba terrible, un momento en que Jesús sufre. Lectura. Sí, ¿te manda? ¿Puedo leer? Si me hace favor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Muy bien. Continúo. Solo quería que leyera por favor desde el 34. Jesús está con sus discípulos en el Getsemaní. Está con Pedro, Santiago y Juan. Y dice, comienza a sentir pavor y angustia. Pavor, un terrible miedo, una terrible angustia. Entonces léame por favor desde el principio del 34. Está bien, como había dicho 36, por eso yo. Sí, perdone, me equivoqué. 34. Y les dijo: me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Avanzó unos pasos, cayó de bruces y pidió que, si era posible, pasara lejos de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Muy bien, vamos a parar un momentito. Yo lo que quería que viéramos en este pasaje tan hermoso es la relación que tiene Jesús con el Padre. Fíjense la prueba a que está sometido. Está sufriendo, aquí lo describe. Comenzó a sentir pavor y angustia. En los otros evangelios, Lucas dice que hasta sudaba sangre en ese momento, pero él está muy angustiado. Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Y aquí todas estas descripción que nos hace de su situación en este momento está mostrándonos cómo era verdadero hombre. Su sufrimiento fue verdadero. Y él clama a su Padre, pero clama a él con gran confianza. Y aquí utiliza esa palabra especial, Abba, que es arameo, que quería decir algo así como papito, algo muy cercano, algo muy íntimo. Y le pide que quite este sufrimiento que tiene, pero no dice, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esta es una relación en la que se ve cómo él se somete totalmente a la voluntad del Padre. Y esto es precisamente esta relación, eso quiere mostrarnos este pasaje, esa relación tan perfecta que había entre el Padre y el Hijo. Léase, por favor, Señor René, fíjese que tiene apagada su cámara. No sé si la quiere encender. Ay, la tengo apagada. Así. Ay, disculpen, es que yo estas cosas no mucho las manejo. Se me olvida. Muy bien. Después se vuelve... Vamos a leer para terminar el número, el 41. Para reafirmar lo que decíamos en la clase pasada. El versículo 41. Dice, basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Entonces, Jesús aquí es bastante
ilustrativa la forma en que Jesús se refiere a ese momento en que está dispuesto, que está sometido totalmente a la voluntad del Padre. Y vuelve a utilizar el título de Hijo del Hombre del que estábamos hablando la semana pasada. Y está en este momento de prueba, en su pasión ha comenzado desde este momento. Entonces en esta relación padre-hijo se ve la total entrega a la voluntad del Padre. Y también Jesús hace una distinción entre mi Padre y vuestro Padre o su Padre. Él desea que la paternidad divina se comunique a nosotros. Entonces Jesús dice, vuestro Padre y mi Padre, voy a mi Padre y a vuestro Padre, dice también. Y para cuando quiere enseñarnos la oración del Padre Nuestro, Él dice, vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de pedirse. Y nos enseña a orar. Cuando oren, oren así y nos enseña la oración donde nosotros nos dirigimos al Padre como Padre Nuestro. También Jesús, cuando resucita y se aparece a María Magdalena, él les manda el mensaje a sus discípulos diciéndole, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, en los evangelios se habla justamente de esta relación entre el Padre y el Hijo, pero especialmente en Juan vamos a encontrar muchas citas en relación a esta unión entre el Padre y el Hijo. Viene del Padre y va al Padre, dice también San Juan. Es uno con el Padre. Entonces, con su presencia, Jesús nos dice cómo es el Padre. Esa relación exclusiva, filial, cercana, nos muestra a un Padre, a un Dios Padre amoroso. A nosotros también nos dice en la carta a los Romanos, dice San Pablo, han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos de Dios y les permite clamar Abba, es decir, Padre. Jesús comparte con nosotros su experiencia, pero Él es su relación Padre diferente. Vamos a recordar un poquito cómo el Padre también proclama a Jesús como su Hijo. ¿Se recuerdan ustedes en el bautismo de Jesús? Cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y la voz del Padre que se escucha diciendo, este es mi Hijo muy amado. Él confirma la presencia de su Hijo, que es su Hijo. Lo mismo en la transfiguración, que ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar ese pasaje, también el Padre lo proclama como mi Hijo predilecto, en quien me complazco. Escúchenlo. Entonces, Jesús es ungido por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, como les decía hace un momentito, las personas que eran escogidas, elegidas para ser rey de Israel, eran ungidas con aceite. Por eso es que está estas costumbres en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Y en este caso, el ungido es el enviado de Dios, es Jesús. En el caso del Antiguo Testamento, el que iba a llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, era un enviado de Dios. En este caso estamos hablando del ungido y el enviado de Dios. Jesús también fue proclamado por muchos otros
como hijo de Dios. ¿Se recuerdan ustedes aquel pasaje donde hasta los demonios, cuando él los expulsa, ellos mismos lo reconocen como el santo de Dios? También los hombres. Tenemos presente ese pasaje de San Pedro donde él También, manda. también le dan otro título que es hijo de David. Hijo de David, sí. También. Eso también los demonios, ¿verdad? Y también los enfermos. O sea que la gente de su tiempo, como ellos eran israelitas, entonces tenían toda esta formación de la antigua alianza. Pero con Jesús esto se viene a aclarar, se viene a evidenciar que Él es el verdadero enviado, que Él es el ungido, que Él es el Hijo de Dios. Estaba diciéndoles que los hombres también lo han proclamado Hijo de Dios. En el caso de Pedro, ¿se recuerdan ustedes? Cuando él le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pues Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le hace ver que esto, él lo dice porque ha sido una revelación de mi Padre que está en los cielos. Y vuelve a mencionar a su Padre, mi Padre, al Padre Dios. Cuando están todos los discípulos, los apóstoles con Jesús en la barca y se desata aquella tempestad tan terrible y Jesús calma el viento con su palabra, entonces ellos se quedan asombrados al ver cómo los vientos lo obedecen y entonces ellos se inclinan ante él y le dicen, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Y se recuerdan ustedes el pasaje del centurión romano. Este hombre pues estaba hecho para vigilar que se cumpliera la condena en la cruz y tenía que estar atento a que no se le fuera a facilitar nada, sino al contrario, que todo se cumpliera como estaba establecido por la ley romana. Y él se queda observando a Jesús, escucha sus palabras, Jesús las últimas palabras en la cruz, y lo oye llamarlo Padre. Y el centurión va sufriendo una transformación interior de tal manera que al final él termina exclamando, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Este fue un testimonio hermosísimo de un pagano, de alguien que estaba pues hasta el último momento no creía en él, que ahora se ha convertido al ver a Jesús, y esto es con lo que cierra el Evangelio de San Marcos, con este gran testimonio. O sea que Jesús como Hijo de Dios, la vez pasada hablamos sobre algunos milagros que realizó Jesús, como les explicaba, que Jesús realizaba los milagros con su humanidad. Él tocaba, él soplaba, él hablaba, él ordenaba, pero el milagro ocurría. Y esa es la divinidad de Jesús que se manifestaba. Es verdadero hombre y verdadero Dios, como veremos más adelante en la siguiente lección. Entonces, lo que hacía y enseñaba iba convenciendo a los apóstoles de que él no solo era el Mesías, sino que también era el verdadero Hijo de Dios. Si ustedes se recuerdan los pasajes del juicio del Señor, cuando está ante el Sanedrín, realmente el Sanedrín lo condena porque él se proclama Hijo de Dios. Eso lo consideran ellos una blasfemia, no pueden aceptar que él mismo se considere Hijo de Dios. Entonces, y Jesús
Hay otros pasajes. Mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo, decía. Lo perseguían porque él insistía en que él podía hacer las cosas en sábado, porque era hijo de Dios, podía trabajar y hacer todo esto precisamente por eso. Entonces los judíos fueron agarrando más saña contra él y más empeño en matarle, no solo porque quebrantaba el sábado, sino porque se llamaba hijo de Dios, llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Y esta es la causa por los que los judíos lo condenan a muerte. Con Pilato, en el Sanedrín también, durante el juicio, el sumo sacerdote Caifás le dice a Jesús: te conjuro por el Dios vivo que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta vez Jesús responde. Eso está en Mateo 26, 64, 66. Tú lo has dicho. Y después se agrega: a partir de hoy verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Y entonces lo condena. Has blasfemado. Eres reo de muerte. Lo mismo ante Pilato. Pues Pilato ante Pilato Jesús no es acusado por algo religioso, sino simplemente porque los judíos manipulan todo y hacen creer a Pilato que Jesús es un subversivo, que se cree rey, y eso no lo podían aceptar. Pero también los judíos, cuando presentan a Pilato a Jesús para que lo condene a muerte, le dice: nosotros tenemos una ley según la cual debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Entonces realmente la causa, lo que provocó todo esta condena fue precisamente ser hijo de Dios, su filiación divina. Eso fue lo que lo llevó a terminar de esta manera, aunque la declaración oficial de Pilato, y ustedes recuerdan, en la cruz está escrito: Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque para los romanos el motivo de condena fue el que se nombrara rey. Tenían mucho miedo con que fuera a quitarles su poderío. Y también la gente que pasaba junto a la cruz y lo veían colgado en la cruz, se burlaban de él y le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Puesto que él ha dicho: soy hijo de Dios. Eso decía la gente. Él se había proclamado hijo de Dios. Todas estas palabras nos llevan a pensar en la anunciación a María. ¿Se recuerdan ustedes la anunciación a María, que la vimos en una de las primeras clases que tuvimos? No sé si por favor alguien quiere abrir en Lucas 1, 31 al 34. No sé si me escucharon. ¿Se puede empezar? Perdón. Ay, es que está. No me ¿Se puede empezar? Sí, por favor. Ahí está. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Hijo de Dios. Muy bien. Siga, por favor. También su pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. Eso creo que es antes. Ah, sí. Sí, se salteó.
Mi Biblia tiene un asterisco y se pasa al 30. Y el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, de su padre. Muy bien, María respondió. Muy bien. Entonces aquí también todo esto nos remonta a la encarnación, a la anunciación de María. Cuando le dice que él será el Hijo engendrado, será santo y será llamado Hijo de Dios desde el principio. Y luego después, ustedes se recuerdan cuando están en el templo, cuando presentan al niño de Dios al templo, también el anciano Simeón hace profecías respecto a todo esto que será causa de tanto conflicto para Jesús. Será por unos aceptado y por otros rechazado, como realmente sucedió. Entonces Jesús tuvo siempre conciencia de ser hijo de Dios. Hay muchos otros pasajes, sobre todo en el Evangelio de San Juan, donde podemos constatar como él dice, el Padre y yo somos uno. El versículo que puso la semana pasada el diácono Minor decía precisamente cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, pero sí, tú me has visto a mí, has visto al Padre. Hay esa relación que Jesús mantiene siempre, que atestigua siempre, que está constantemente haciéndonos ver que su Padre, Dios y Él son uno. Yo quería que leyéramos una última que está en Juan 20:31. El Evangelio de San Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Muy bien. Sí, es que el 30 sí, perdón, era el 30, comenzando el 30, dice Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Pero estos que han sido escritos es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Este es más o menos un poco rápido el otro título de Jesús, el más trascendental, que es Cristo, Hijo de Dios, que como ven, no fue aceptado siempre, aún a la fecha. Los mismos judíos no lo aceptaron y muchos siguen sin aceptarlo. Entonces, esto es todo un proceso, una maduración en la fe, lo que va haciendo que se llegue, como hasta ahora, pues sabemos que Jesús es conocido en muchas partes del mundo, pero todavía falta mucho por hacer para convencerlo y para llevar su nombre. Ahora, el otro tema que tenemos es Dios, verdadero hombre, Dios y hombre verdadero. Es el tema que está muy relacionado con esto. Entonces, hemos visto que lo que decíamos, ¿verdad? Que ya se cumplió la promesa hecha a la antigua alianza sobre el Mesías. Se cumplió en Jesús de Nazaret. Por sus obras y sus palabras se hacía cada vez más claro que Jesús era el mismo, que era al mismo tiempo el Hijo de Dios. No siempre lo aceptaron. Y aún ahora en el cristianismo se funda en la fe del Hijo de Dios que se hizo hombre por nosotros. Y durante los primeros siglos hubo muchas controversias y muchas
dudas y surgieron muchas herejías. Las herejías eran ideas falsas sobre la fe. Y entre las herejías estaba precisamente el dudar que Jesús era verdaderamente Dios. Hubo otras herejías que dudaban que era verdaderamente hombre. Decían que podía ser un hombre nada más aparente, pero que realmente no lo era, o que no era verdaderamente Dios. Y entonces la iglesia, como ustedes saben, la iglesia es la depositaria de la fe, la que debe mantener la fe verdadera. Y por eso han surgido los concilios. Los concilios, como ustedes saben, son reuniones de obispos, concilios ecuménicos, se reúnen muchísimos obispos y discuten algunas verdades de fe que están en dudas o que hay herejías, y de ahí salen por ejemplo, vamos a referirnos al credo que nosotros recitamos en la iglesia cada vez que estamos en la Eucaristía o en otros momentos de oración y de reuniones. Para estos credos que nosotros conocemos como el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano, no son los que recitamos en la iglesia. Algunas veces el apostólico y otras veces el niceno-constantinopolitano. Hay diferencias en cuanto a la extensión de lo que nos dice sobre Jesucristo, pero realmente lo que transmite la fe en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre es lo mismo. Nosotros recordemos el credo apostólico. En el credo apostólico, que es el más antiguo, que es el que se utilizó en la iglesia primitiva, para los bautizos también, dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Lo que hemos visto sobre que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. O sea que lo fundamental, la base de toda la enseñanza cristiana es la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces también en el otro credo, en el niceno-constantinopolitano que se recita, se proclama los domingos, este es el que siempre expresamos. También expresa su filiación divina de Jesucristo con el Padre, pero es de una forma un poquito más amplia. Dice que explica: nacido del Padre antes de todos los siglos. Nos hace ver que es verdadero Dios, como lo dice la primera carta de San Juan, el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Nos dice: nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Entonces aquí nos amplía más que Jesús es verdadero Dios, verdadero Hijo de Dios. Tendríamos que remontarnos a la carta, al primer capítulo del Evangelio de San Juan, y ahí vamos a ver que desde el principio era el Verbo, estaba con él. Y ahora también el niceno-constantinopolitano nos dice por qué se encarnó: por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo. Está hablando de Dios verdadero. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Estos son credos que expresan la fe de la iglesia de una manera concisa, porque esto es lo que nos ha enseñado la iglesia a proclamar, donde está lo esencial, lo fundamental del cristianismo.
Entonces, estos expresan la fe de la iglesia. Nosotros debemos estar muy orgullosos de pertenecer a una iglesia en la que tiene clara su profesión de fe. No todas las iglesias tienen un credo. Nosotros lo tenemos. Esto que decimos en el credo es producto de dos concilios, el niceno constantinopolitano, que se realizaron en el año 321 y 381 después de Cristo, ya cuando estaban los cristianos y surgieron todas estas herejías de que les hablaba. Entonces hubo necesidad de hacer estos concilios y proclamar estas verdades, de manera que esto es lo que proclama la iglesia. Esto es la fe de la iglesia, de una manera, como les decía, muy concisa, donde se concentra lo básico, fundamental de nuestra doctrina. Y es precisamente lo mismo que revela el Evangelio. Está fundamentado en el Evangelio. Hay también otro concilio que se llama el Concilio de Calcedonia. Ese concilio surgió en el año 451, o sea, ya en el siglo V. Y aquí también seguían las herejías, las dudas, y entonces aparece este concilio para aclarar que hay un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la humanidad y perfecto en la divinidad. Y aquí proclama verdaderamente hombre, con alma racional, con cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a su divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos que el pecado, como dice la carta a los Hebreos. Y aclara igual, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. O sea que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí surgió la herejía de que era dos personas y dos naturalezas. Por eso surge este concilio de Calcedonia, porque quería aclararse que es dos naturalezas, la humana y la divina, pero una sola persona, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Recuerden ustedes que según lo que dice el Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne. Quiere decir que Dios se hizo carne y es Jesucristo, Jesús, esa carne, y el Verbo pues es Dios. Entonces verdadero Dios, verdadero hombre, pero es dos naturalezas en una sola persona. Y aclara en este concilio que en esas dos naturalezas, la divina y la humana, no están mezcladas, no están confundidas, no cambian, no se dividen, no se separan, sino que está en uno solo, en el mismo Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces tenemos que este versículo, y el Verbo se hizo carne, nos aclara que no es el hombre el que se hace Dios, sino que es el Hijo el que se hace hombre. Este concilio fue necesario por todas las, como les decía, por todas las herejías que estaban surgiendo, y fueron muchísimas. Hubo el nestorianismo, hay muchísimas de las herejías, yo no les puedo mencionar en este momento todas, pero si están interesados se podría investigar y constatar todas estas cosas. Así que no es extraño que los judíos de aquel tiempo tuvieran tanta pues rechazo, porque eran cosas que eran realmente Jesús, una nueva realidad, pero claro, Jesús es Dios y entonces él
pues con su presencia iba provocando estos cambios y esta disposición del corazón a aceptar lo que él proclamaba. Entonces nosotros cada domingo, cuando profesamos con fe las palabras del credo, estamos acogiendo el evangelio y estamos dando testimonio como iglesia de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. De la misma naturaleza del Padre, es hijo de Dios en sentido estricto y pleno. Acuérdense que dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, el testimonio del Hijo sobre el Padre, como les decía, es una relación filial que es propia de él y solo de él. Así como decía Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Nosotros podemos estar entre estas personas que en la sencillez, en la pequeñez, el Padre se revela y Jesús nos revela al Padre. Yo quisiera que leyéramos un último versículo muy hermoso respecto a esto. Es Lucas 10, 21, 22. Del Evangelio según San Lucas. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Muy bien, muchas gracias. Creo que esto es muy, pues nos revela muchas cosas, como es el tema de hoy, que es precisamente la relación del Padre con el Hijo, y aquí Jesús nos la aclara mucho. Y también lo que quería yo que lo tomáramos para nosotros es esa parte primera donde nos dice que Él oculta estas cosas tan grandes, tan misteriosas, porque Dios es un misterio, la encarnación es un misterio, la relación entre Dios y el Padre es un misterio, pero dice que Él se la revela a los sencillos, a los pequeños, porque así le ha parecido bien. Yo pienso que es una cosa muy grande, maravillosa, que debe tocar nuestro corazón, estar siempre dispuestos a escuchar su palabra, a dejarnos transformar. Recuérdense que nosotros la fe nos las da el Señor. Todo lo que le pedimos, Él nos lo da si así nos conviene. Entonces todo es para Él. Si pedimos en este momento que el Padre nos revele estas grandes cosas y tenemos dudas respecto a que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, que es verdadero hombre, verdadero Dios, y también esta presencia de Jesús y el Padre y el Espíritu Santo nos está revelando también la presencia de la Santísima Trinidad. Muy bien. Entonces, creo que, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar al respecto o algo que crean que debemos ampliar, explicar más. ¿Sí? Solo quisiera hacer un comentario sobre la clase del día de hoy, el tema. Dígame. Quisiera hacer énfasis en que
en que el pueblo de Israel como que no tenía la conciencia, cada uno de los judíos, de ser hijos de Dios. Esto es algo como nuevo. Quisiera que me corrigiera si me equivoco en lo que digo, pero hasta que termine de hablar. Y entonces no tenían esa conciencia, y es hasta que viene Jesús y en el Nuevo Testamento que se explica y se da a conocer esa novedad. De hecho, hay una cita que en clases anteriores pues la mencionaron, no recuerdo en cuál, que es de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice que recibieron la adopción de hijos. Recibimos a través de el motivo de que viniera en la plenitud de los tiempos. Dios envió a su Hijo para que viniera nacido de mujer, bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, ese era el objetivo, que recibiéramos la adopción de hijos. Nosotros somos hijos adoptivos gracias a la venida de Jesús, porque si no estoy mal, los judíos miraban a Dios no como lo vemos nosotros, o como el mismo Jesús nos lo enseña a llamar como Padre, cuando enseña a orar, cuando sus apóstoles le pidieron, le solicitaron que les enseñara a orar. Él les enseña el Padre Nuestro, y así suena y así empieza, Padre Nuestro. Él enseña a orar, y enseña, lo primero que enseña, la primera frase que se pronuncia, es a llamarle Padre, a dirigirse a Dios, a ese Dios que los judíos lo miraban como un Dios que se enojaba, que castigaba, que ya los había creado y que había cometido había sido algunas veces muy severo, por ejemplo, con castigos como el diluvio, las plagas de Egipto, ¿verdad? Entonces, un Dios implacable, un Dios distante, pero que ahora Jesús nos lo presenta como un padre, usa esa para ejemplificar, tal vez no ejemplificar, sino ilustrar más bien esa realidad, asemejándolo y presentándolo con algo muy, muy típico para todos nosotros, muy cotidiano, o por lo menos para la mayoría, que es esa relación, ese vínculo íntimo que se tiene con el papá, ¿verdad? Yo veo a mi papá con toda la confianza, yo acudo a él, le pido, sé que puedo contar con él para todo, y puedo dirigirme a él siempre respetuosamente, y, y pues recibir los beneficios de y los frutos de esa relación tan especial que se tiene y cercana que se tiene con un papá. Y entonces ese era el comentario que quería hacer. Y también uno se pone a pensar en algo que tal vez no todos han llegado a pensar en eso, pero digo, Jesús, como la Biblia dice que fue creciendo, iba creciendo en todos los aspectos, dice, creo que en San Lucas es el que dice que iba creciendo en sabiduría, y con Estatura, gracias. estatura y todo. Entonces, también como Jesús se hizo igual a nosotros, humano, iba creciendo, entonces iba creciendo físicamente, pero también yo pienso que o sea, uno no solamente madura en lo físico, sino también en todos los aspectos integralmente, emocional, Verdadero hombre, sí. intelectual, ¿verdad? Intelectual, psíquico, todos esos aspectos uno también madura, uno también va creciendo. Y entonces tal vez se me ocurre que Jesús, como dice que fue igual a todos nosotros y era humano, entonces tal vez desde pequeño no tuvo, así ya muy, muy, muy pequeño, no tenía la conciencia. Uno se pone a pensar como en qué momento él habrá cobrado esa conciencia de toda la sabiduría y todos los conocimientos que en él, que él tenía en su mente, ¿verdad? Entonces, esa madurez, como en qué momento uno se pone a pensar. Solo eso quería comentar. Gracias, René, por la clase y su tiempo. Excelente exposición. Muchas gracias. Pues lo que Jesús nos trae es la novedad del Evangelio, ¿verdad? Un Dios cercano, un Dios que es amor,
Un Dios que Jesús lo presenta misericordioso, bondadoso, paciente. Todo lo que Jesús nos vino a enseñar. Cuando nos habla del reino de Dios, Jesús presenta una nueva forma de relacionarse con Dios. Una forma, y nos trae también la ley que tenían los israelitas antes ya llevada a su plenitud de diferente manera, ¿verdad? Ya nos enseña las exigencias del reino de Dios. O sea que Jesús trae muchas novedades. El cristianismo es una etapa distinta. Se supone que hay una mayor madurez en la humanidad y que este es el momento propicio, puesto que Dios así lo consideró, la plenitud de los tiempos que viene Jesús. Es una nueva realidad que nos va a llevar a la realidad final, que es donde todos vamos a estar, así como lo plantea Isaías, ¿verdad? Todos en armonía, todos con Dios, viviendo con Dios en armonía y entre nosotros, con la naturaleza y con todo. Entonces, una cosa importante aquí que Jesús, como hemos dicho, es el camino al Padre, ¿verdad? Entonces, y Jesús pues es el camino, la verdad y la vida. Lo hemos dicho tanto y a veces nos hace falta como profundizar en todas estas cosas que nos dan las escrituras, que son tan profundas y tan llenas de mensajes que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Muchas gracias, espero haberlos, haber colaborado en algo con estos dos temas tan hermosos que teníamos para hoy. Y quería... Bendito seas tú, Padre Santo, Dios Rey Eterno, por el amor y la misericordia que tienes para cada uno de nosotros. En especial, Padre Santo, quiero darte gracias por los frutos que das a la iglesia, en especial por estos nuevos diáconos que consagras al ministerio de tu iglesia. Te pido, Padre Santo, Dios Rey Eterno, que los sostengas y que les ayudes a perseverar en la fe, pero sobre todo en el amor de tu Hijo Jesucristo. Te pido por nosotros que estamos preparándonos también para entender tus escrituras y tu palabra. Ayúdanos a madurar en la fe. Te lo pido, Señor.